Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este tiempo devocional de la comunidad contigo. Es viernes 26 de febrero y vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos ver qué tienes para nosotros, Señor, en este día. Te damos gracias y te pedimos tu guía, Señor, en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Si nos arrepentimos de nuestro pecado, si hay convicción de pecado en nuestra vida y le pedimos perdón a Dios, ¿habrá consecuencias en mi vida por el pecado? Creo que muchas veces pensamos que cuando nos arrepentimos y cuando pedimos a Dios perdón por nuestro pecado, todo debería volver a lo que era antes. Pero cuando vemos lo que sucedió con David, podemos ver que por lo general no es así. En los últimos devocionales vimos cómo David se involucró en pecados cada vez más vergonzosos. Lo triste es que él no veía su pecado y el Señor tuvo que hablar de forma muy dura a través de Natán. El lunes vimos cómo el Señor usó a Natán para que David se diera cuenta de que había pecado porque menospreció la palabra del Señor. Pero las palabras de ánimo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, eran: Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora, el castigo por el pecado es la muerte. Eso es lo que la palabra del Señor dice. En el capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel, en los versículos 4 y 20, dice 2 veces: el alma que peca, esa morirá. Ese es el castigo por el pecado de acuerdo con la ley de Dios. Cuando leemos la ley, leemos en el Pentateuco cuál era el castigo por el pecado. Generalmente el pecado se pagaba con la muerte. Pero Natán le dijo: Jehová también ha perdonado tu pecado y no morirás. David no recibiría la justa paga por su pecado. Porque, como dije el lunes pasado, David tenía puesta su mirada en el Salvador, en el Mesías que vendría. Él había confiado que Dios podía salvarlo. Ahora, no sabía exactamente cómo. Él no sabía aún que el Mesías tenía que morir por sus pecados, pero confió en Jehová, que le había prometido un Salvador. Ahora, eso no quitaría las consecuencias que llegarían a causa de su pecado. Si volvemos a leer el capítulo 12 y también los siguientes capítulos en el segundo libro de Samuel, vamos a ver cómo esas consecuencias se vieron hasta los últimos días de la vida de David. A partir del versículo 10 del capítulo 12, la palabra del Señor dice así: Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado a la mujer de Urías el Heteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho Jehová: He aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: He pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después Natán regresó a su casa. Saben, es triste ver que David no pudo escapar de las consecuencias de su pecado. Como vimos el lunes, el problema fue que David menospreció la palabra de Dios y por eso hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, las consecuencias serían principalmente 3. Dice que jamás se apartaría la espada de la casa de David.
Después dice que el Señor levantaría contra David el mal en su propia casa. Y tercero, el hijo que le había nacido de Betsabé moriría. Ahora, ¿acaso Dios no estaba siendo muy duro? ¿No hubiese bastado con una de las tres, tal vez la primera y nada más? ¿Saben? Cuando vemos las primeras dos consecuencias, verdaderamente son el resultado del ejemplo que David dio a su misma familia. Primero dice que la espada jamás se apartaría de la casa de David. ¿Saben? Era una consecuencia de cómo David había actuado. Ahora, no es que el Señor convirtió a su familia en personas sanguinarias que siempre estarían buscando matar a los demás. Él encomendó el asesinato de Urías a Joab. Y Joab era su sobrino, el hijo de su hermana. ¿Cómo creen que vería Joab a David? Obviamente, como una persona fría, como una persona calculadora. Y a través del resto de la historia de la familia de David, veremos que una y otra vez van a actuar de una forma violenta. La espada, es decir, la violencia, sería una y otra vez motivo de pena y dolor para David. Pero también dice que el Señor levantaría contra David el mal en su propia casa. Ahora, y no quiere decir que el Señor alentaría contra David el mal en su propia casa, sino que Dios permitiría que en la casa de David, es decir, en la familia de David, se actuara de acuerdo con lo que había en sus corazones. Y más adelante en los otros capítulos se ven cosas terribles, como el hijo de David se acuesta con las concubinas de su padre en la azotea a la vista de todo Israel. Ahora yo quiero citar lo que dice un comentario exegético del Antiguo Testamento respecto a este versículo y dice así: la pérdida de carácter de David por el descubrimiento de sus crímenes tendía, en el curso natural de las cosas, a disminuir el respeto de su familia y debilitar la autoridad de su gobierno y alentar el predominio de los desórdenes por todo su reino. ¿Saben? La forma en que actuó David hizo que su familia fuera perdiendo el respeto por él. Y es triste porque estas dos primeras consecuencias las vemos reflejadas en situaciones de pecado que nosotros vivimos. Saben, puede ser que luego de nuestro pecado, nuestros hijos, tal vez nuestros parientes, nuestros amigos, puedan imitar lo que nosotros hacemos. Lo más triste es la pérdida de carácter y de credibilidad. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el respeto de nuestra familia o de otras personas por lo que hemos hecho? Nos dicen que no tenemos moral para reclamarles algo, porque nosotros lo hicimos. Lamentablemente, en el caso de David, esto llevó también a debilitar su autoridad en el reino, y también se multiplicó el desorden por todo el reino. Y lo mismo puede suceder con nosotros. En el capítulo 13 comienzan a aparecer estos problemas, cuando Amnón toma a su hermana Tamar y abusa de ella. Los dos hijos de David, y luego Absalón, hermano de Tamar, hace matar a Amnón. Pero la última consecuencia que es citada en este pasaje me desconcierta, porque en esta consecuencia el Señor sí toma una parte activa, porque le dice: el niño que ha nacido va a morir. En el versículo 15 del capítulo 12 dice: entonces Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó de gravedad. Y en el versículo, en el versículo 18 del capítulo 12, dice
sucedió que al 7º día murió el niño. Saben, aunque nos parezca duro y cruel, por la consecuencia del pecado de David, ese niño murió. Tal vez no podemos terminar de entender cómo es que el Señor pudo actuar de esa forma, y tal vez no cabe en nuestra cabeza. Pero vemos en la palabra de Dios que muchas de las consecuencias van a ser resultado del curso natural del comportamiento de las personas. Pero saben, también en algunos casos van a venir por el accionar directo del Señor para volvernos a Él. ¿Y por qué lo hace? Realmente yo no les puedo decir por qué. Pero el Señor en su soberanía va a usar cosas incluso que nos duelan mucho para volver a llevarnos a Él. Ahora, eso no significa que si alguien peca adulterando o tal vez fornicando, el Señor siempre va a actuar de la misma forma y va a provocar la muerte de un bebé. Eso fue un caso específico en la vida de David. Ahora, como les digo, creo que lo importante es entender que el Señor incluso va a usar el dolor en nuestra vida para hacernos volver a Él. ¿Cuánta tristeza trae el pecado en nuestra vida? Damos gracias al Señor que a través de Cristo Él nos dice: Jehová también te ha perdonado. Ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Saben, en Cristo somos libres del castigo del pecado. En Cristo somos libres de recibir la paga por nuestro pecado, y la paga por nuestro pecado es la muerte. Pero tendremos que estar preparados para asumir las consecuencias de nuestro pecado, y que el Señor nos ayude a sobrellevarlas. Saben, me impresiona cómo es que David asumió esta situación. Dice en el versículo 20 que luego de saber que el niño había muerto, y él estaba muy deprimido, él estaba en el suelo, él estaba vestido con ropas ásperas y con cilicio en su cabeza. Dice que entonces, una vez que él supo que el niño había muerto, se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa de Jehová y adoró. Saben, David estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, incluso si ésta dolía mucho. Entendió que él estaba obrando en su vida para hacerlo un hombre conforme a su corazón. Y David viviría el resto de su vida a la sombra de las consecuencias de sus actos. Pero el Señor obraría cada vez en su vida para ir perfeccionándolo y haciéndolo cada vez más conforme a su corazón. Hermanos, ¿qué enseñanza hay para nosotros en esta palabra en este día? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque en tu palabra tú nos muestras cómo tú obras en nosotros. Y Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, a no menospreciar tu palabra, a no dejar de oír lo que tu Espíritu tiene que decirnos, Señor, para poder evitar ese dolor que trae el pecado, Señor. Te pedimos, Padre amado, que si hemos pecado, tú nos ayudes a poder sobrellevar esas consecuencias y entender, Padre amado, que mucho de esto es a causa de nuestro pecado y que tal vez en algún momento tú vas a obrar de una forma activa, poniendo algunas consecuencias en nuestra vida para poder llevarnos a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, eso es todo por hoy y nos vemos el día lunes en este mismo espacio de la comunidad contigo. Que el Señor les bendiga.